Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar. La Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646 Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar. Yo quisiera que usted me acompañara al libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 14, 15 y 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 14, 15 y 16. Cuando lo vaya encontrando me dice amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Lo encontró? Amén. Dice: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que se tienen que juzgar espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas, y nadie lo puede juzgar a él, pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando empieza a hablar el primer versículo 14 con relación al que es espiritual. Con relación a la gente que es espiritual, la Biblia declara que para el limpio todas las cosas le son limpias, que para el espiritual todas las cosas le van a ser espirituales. Cuando uno tiene una dimensión espiritual en la vida, uno entiende que empieza a ver lo espiritual en la casa, empieza a ver lo espiritual en el trabajo, empieza a ver lo espiritual en el matrimonio, empieza a ver lo espiritual en las finanzas, empieza a ver lo espiritual en los hijos. Por eso que usted debe entender que hasta su trabajo, que entre comillas la gente le llama mi trabajo secular, el que es espiritual también entiende que está cumpliendo con algo espiritual. Una atmósfera espiritual también se mueve en su vida, porque usted, al tener a Cristo, pasa a ser espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted more y donde quiera que usted, hermano, llegue, el Señor también le acompaña. Por ende, donde quiera que su pie pise, comienza a transformarse una atmósfera espiritual. Amén. Entonces, cuando empieza el apóstol Pablo a decir que para el espiritual todas las cosas le son espirituales, y que para los que no son espirituales hay algunas cosas que son del espíritu, pero parecen tonterías. ¿Por qué? Porque es natural. Ahora usted va a entender que cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo, empezaron a tener una charla. Vino Nicodemo de noche en San Juan capítulo 3. Vino Nicodemo de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como enseñador, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces el Señor empezó a referir y le contesta: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús: ¿cómo puede uno, Nicodemo, cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le dijo: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora usted ve que el Señor le entregó dos principios. Número uno, que él tenía que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder ver el reino. ¿Me está escuchando? Y después le dijo: tú tienes que ser bautizado en agua y en el Espíritu para poder entrar en el reino. Amén. Ver y entrar. Pero a mí lo que me impresiona, lo que quiero compartirle tan solamente este pasaje, es que luego que empieza a compartir, el Señor le dice: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que yo te haya dicho esto. Tienes que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo oyes silbar, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo todo aquel que nace del espíritu. Nicodemo le replicó: ¿cómo es posible que suceda esto?
Y el Señor le dijo: tú eres maestro del pueblo y no entiendes estas cosas. Respondió Jesús: te digo con toda seguridad y verdad que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si os les dijere las celestiales? Pregunta: el nacimiento, el nacer de nuevo como nueva criatura, ¿es terrenal o espiritual? Es espiritual. El nacer en agua y en el espíritu, ¿es terrenal o espiritual? Respondan: ¿espiritual o terrenal? Espiritual. Pero el Señor dijo: si yo te estoy hablando cosas que son terrenales y no las entiendes, pero que yo veo que lo que estaba hablando el Señor no era terrenal, era espiritual. Entonces usted va a entender que hay cosas terrenales que terminan siendo espirituales, y hay cosas espirituales que terminan manifestándose en lo terrenal. Por eso que para el que es espiritual, todas las cosas le terminan siendo espirituales. ¿Cuántos quieren caminar en el Espíritu? Amén. Entonces yo quiero hablar hoy en relación a este tema que a mí me bendijo mucho. Yo le comparto eso porque para algunas personas puede ser tontería las cosas que son del Espíritu, pero para nosotros que somos pueblo del Señor son verdades, son certezas, son convicciones, son principios, hermanos, son revelaciones de Dios que para usted y para mí deben ser, hermano, pautas, guías, hermano, deben ser orientaciones que Dios nos da para guiar nuestro camino a un lugar donde Dios nos quiere establecer. ¿Cuál será, hermano, la mente de Cristo? Muchos, hermanos, entienden esto y yo quiero enseñarle esto. Muchos ven que la mente de Cristo es la mente de una mente obediente. La mente de Cristo es alguien que viene a sacrificarse por amor a gente perdida, gente que no tiene esperanza, gente que no tiene oportunidad. Otros dirán: la mente de Cristo es aquel que hace todo lo que está en sus medios para compartir la palabra de salvación. Pero yo quiero hoy día enseñarle algo, que la mente de Cristo es la mente de un hijo. La mente de Cristo es la mente de un hijo. Y usted debe entender algo: el Señor en este tiempo quiere hacer algo glorioso en su iglesia. Para poder desatar cosas gloriosas, el Señor tiene que provocar que en nosotros comience a brotar, comience a crecer y comience a manifestarse un corazón de hijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas personas no entienden. Otras personas lo tomarán en forma espiritual, otras personas lo tomarán en forma natural. Pero para el que es espiritual, va a entender que el Señor quiere levantar en ti y en mí un corazón de hijo. Un corazón de hijo. La gloria de todo padre es la manifestación de un hijo. ¿Cuántos son padres acá? ¿Cuántos padres no se proyectan en su hijo? Y cada logro de su hijo no es la gloria de un padre. La gloria de todo padre es la manifestación de un hijo. Entonces, cuando dice esto la palabra, que Cristo tiene, la mente de Cristo es la mente de un hijo, que el Padre lo ve y al manifestarse su hijo se siente glorificado. Por eso usted va a entender: Padre mío, glorifícame con aquella gloria que tuvimos antes. Porque cuando el Hijo es glorificado, entonces dice la Biblia, el Padre es glorificado en el Hijo y el Hijo es glorificado en el Padre. Qué importante es esto, hermano, porque esto va a implicar que van a haber aspectos y áreas en tu vida que van a ser desatadas, que a lo mejor por mucho tiempo han estado atadas, han estado cerradas. Porque uno tiene que entender que cuando llegamos a la casa del Señor, cada uno de nosotros viene con expectativas. Muchos llegamos por el camino de las pérdidas. Mire, Saúl se encontró con los profetas porque tenía perdidas sus asnas, ¿o no? No llegó porque él fue a buscar un profeta. Es que se le perdió algo y llegó a una dimensión profética. Entonces muchos de nosotros llegamos a la casa del Señor porque tuvimos algún conflicto fuerte, económico, familiar, afectivo, porque llegamos defraudados de tantos lugares
y quizás muchos de acá son gente que ha aceptado a Cristo. Me gustaría saber cuántos de los que están aquí han aceptado a Cristo y han llegado a esta casa. Principalmente que han venido de si hay algún católico, no es mi afán tocar, ¿verdad? Pero si ha llegado usted de alguna iglesia católica, le predicaron y llegó al evangelio. ¿Puede levantarme su mano? Interesante. ¿Cuántos han llegado de otras iglesias? Todos los que estamos acá, que hemos llegado a distintas iglesias, llegamos por algo. ¿Me está entendiendo? Las personas que vienen y aceptaron a Cristo, lo que usted les comparta para ellos es. Yo le digo a una persona que viene recién aceptando a Cristo: usted es hijo del Señor, amén, lo cree. Pero la persona que ya lleva tiempo de caminar y viene de distintas partes, viene con tantas cosas, que viene con tanto expectativas como cosas que quiere recibir. Entonces, usted llegó acá porque primero el Señor le trajo, amén. Pero usted también debe entender algo, que uno tiene que definir también qué está buscando en la casa del Señor. Porque usted llegó a una casa que se mueve en lo apostólico. En esta casa usted va a encontrar un apóstol. ¿Cuántos dicen amén? En esta iglesia usted va a encontrar un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Pero también usted va a encontrar en esta iglesia un padre. Y usted tiene que definir eso. ¿Qué es lo que quiere tener? ¿Un apóstol? ¿Un pastor? ¿O un padre espiritual? En los tres canales va a recibir algo. Si es apóstol, usted va a recibir la edificación pentagonal. La edificación, la capacitación, el equipamiento que Dios le va a dar a través de una mano apostólica. Si es pastor, usted lo que quiere, el pastor le va a dar su alimento, le va a dar agua, lo va a llevar a verdes pastos, y cuando venga el lobo va a ir con el cayado y le va a quitar la oveja y la va a traer de nuevo al redil. Pero si usted quiere un padre, es otra cosa. Porque tu herencia está en los lomos de un padre. ¿Cuántos han recibido eso? Entonces te voy a encontrar, hermano, que cuando existe este reconocimiento es tan importante, porque hay algo que se me desata a mí. Pedro se encontró que en Jesús ya estaban todos los discípulos y dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos decían: tú eres Elías. Otros decían: tú eres Jeremías. Otros decían: tú eres algún profeta, tú eres alguien importante. Pero el Señor le dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y ahí es donde tenían muchos conflictos las personas. Pero uno dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando hizo esa identificación uno, entonces Cristo le dijo: como tú me reconociste y entendiste lo que yo era, entonces yo también desato sobre ti una identidad y digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, y yo te doy las llaves. Lo que estaba diciendo el Señor es que mientras tú no reconozcas una identidad en mí correcta, difícilmente es que desate en ti la identidad correcta. Yo quiero que usted entienda esto, porque el reconocimiento de identificar qué es lo que usted quiere en Dios va a lograr que se desate la identidad correcta en usted de lo que Dios quiere para su vida. Porque una de las funciones de un padre es que desata un destino en tu vida. Para que me entienda mejor, vuelvo con los padres. Tienen un hijo. Entonces el padre dice: a mí me gustaría que mi hijo fuera un ingeniero. A mí me gustaría que mi hijo fuera un ministro del Señor. Yo tengo una hija, entonces yo dije: yo quiero que mi hija dance al Señor. Y usted tiene una hija y un hijo y le dice: a mí me gustaría que mi hijo fuera médico, fuera doctor. O quizás cualquier sueño loco, hermano, que el papá a lo mejor no alcanzó a encontrar y no lo pudo cumplir. Dice: ojalá mi hijo pueda ser. Entonces el papá empieza a marcar un destino para su hijo. ¿Me está entendiendo?
empieza a trazar un camino para su hijo. Eso es una de las funciones que hace un padre, desatar un camino. Y mientras tú, hermano, te alinees con la identificación de un padre en tu vida, vive Dios, vive para siempre, que la identidad de lo que Dios quiere soltar en tu vida se va a hacer una realidad. Se va a hacer una realidad. El hijo es quien construye al padre. Esto me llama la atención, ¿por qué? Porque muchos llegan con la expectativa diciendo: yo quiero un padre espiritual. Entonces cuando ellos dicen eso, ellos están en la otra vereda diciendo: mi padre tiene que cumplir con esto, mi padre tiene que darme esto, mi padre tiene que cuidarme, mi padre tiene que aconsejarme, mi padre tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque llega con demanda. Pero yo entendí algo. ¿Cuántos padres de los que están aquí fueron a una universidad que les enseñó a ser padres? Ah, no hay. Pregunta: ¿qué le enseñó a ser padre a usted? ¿Quién? Dígalo fuerte, recio. ¿Quién le enseñó? Los hijos enseñan a ser padres a los padres. Por eso que primero, para que tú seas padre, tienes que calificar como hijo. Algo que dicen los colombianos: diga amén, diga yayay, o diga amén y disimule. Pero antes de ser padre, uno tiene que calificar como hijo. Deuteronomio capítulo 23, verso 2, dice lo siguiente: no podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. Esa es la Nueva Versión Internacional. La versión del pueblo de Dios dice, y discúlpenme la expresión, pero sale en esta versión: el bastardo no será admitido en la asamblea del Señor, ni siquiera en la 10ª generación. En otra versión dice, en el Nuevo Mundo de las Escrituras, dice: ningún hijo ilegítimo podrá entrar en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación. Ninguno de los suyos podrá entrar en la congregación del Señor. Entonces usted va a entender que esto, hermano, en Deuteronomio 23 está hablando de lo que el Señor no quiere que esté en su congregación. Y cuando el Señor manifiesta de lo que no quiere que esté en su congregación, comienza en el verso 2 a decir: yo no quiero que en mi congregación exista gente que no tenga la identificación de ser hijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que en mi congregación, los que participen de mi congregación, tengan la categoría de hijo. ¿Cuántos quieren ser hijos? Y yo quiero que usted entienda, porque no nos va a dar tiempo para explicar padre espiritual y padre de alguna manera de lo que usted tiene como pastor, un padre espiritual y padre celestial. Pero usted va a entender por la palabra que para los dos canales usted necesita identificarse como hijo. Usted se tiene que identificar como hijo con Dios, porque si no siempre va a haber un Dios lejano, va a haber un Dios distante, va a haber un Dios que no está con usted, va a haber un Dios que está tan lejano y que habla con todos los demás menos con usted. Pero cuando usted tiene la categoría de hijo, usted le habla al Padre y el Padre le responde. ¿Por qué? Porque es hijo. Y Él le dice y le habla y usted recibe. Cuando usted está triste, el Padre espiritual le consuela. Cuando usted llora, el Padre espiritual venda y seca sus lágrimas. Cuando usted se cae en el camino, el Padre espiritual viene y le levanta. Cuando usted está perdido, el Padre espiritual le alcanza y le trae. ¿Por qué? Porque entonces usted comenzó a caminar como hijo. Ahora quiero hablar algo. El mandato de muchas naciones es que nazcan hijos sin padres. Es que en muchos países se está aprobando el matrimonio entre homosexuales. Lo que está provocando, hermano, en la sociedad es que existan hijos que no tengan modelos, que no tengan referentes, que no tengan patrones a seguir, que no tengan identificación.
y se está probando en distintos países. Pero hijos sin modelos, hijos sin identidad, hijos sin herencia, hijos sin impartición de padres es lo que nosotros no queremos. Amén. Sino que nosotros queremos hijos con modelos, hijos con herencia, hijos con impartición de padres. Es lo que hoy día nosotros necesitamos, porque hay algo que está buscando el Señor en su pueblo, es que hayan hijos verdaderos. Existe hoy día, hermano, en la sociedad algo que está ocurriendo que asombra de lo que pasa en la casa. Porque usted no me puede dejar de mentiroso. Muchos por años tuvieron pastores, pero no tuvieron padres. Y no me va a poder dejar de mentiroso con eso. Muchos tuvieron congregaciones, pero no tuvieron casa. Muchos tuvieron cobertura, pero no tuvieron familia. Pero cuando usted se encuentra alineado con un corazón de padre, entonces hay algo que se va a desatar sobre tu vida. Te lo declaro de parte del Señor. Hay una herencia que se va a desatar en los lomos de tu padre para ti. La generación huérfana en la sociedad está también en las iglesias, donde hay carencia de padre, donde hay carencia de amor, donde hay carencia de afectos, donde hay carencia de cariño, donde hay carencia de palabras, donde hay carencia, hermano, de afecto. Hoy día usted lo va a ver en muchas partes. Pero qué importante es conectarse correctamente. Los que califican para la herencia son los que reciben una impartición de un padre. Y la impartición de un padre en el reino viene por la relación con un padre. Los que califican para una herencia de una impartición de un padre son los que en el reino se relacionan con un padre. Por eso que el evangelio no es religión. Por eso que Dios no es religión. Por eso que la experiencia del Padre Celestial es, hermano, por relación. El destino de mi herencia está en los lomos de un padre. El padre indica el destino para mi vida. El padre indica el destino para tu vida. Yo le voy a decir algo. Usted un día está acá, pero Pedro, yo me imagino, nunca, hermano, nunca se imaginó que él sería roca. Nunca se imaginó que las puertas del Hades no iban a prevalecer con lo que él iba a hacer. Nunca se imaginó que él iba a ser apóstol del Señor, enviado a evangelizar. Nunca. Pero ¿cuándo ocurrió esto? Tan solamente cuando un padre le dijo: tú eres Pedro. El padre marcó el destino de ese hijo. Y usted prepárese, porque usted está siendo marcado en esta casa por un padre que está marcando un destino en tu vida. Algo que tú te has dado cuenta o algo que no te has dado cuenta. Pero déjame decirte algo. El Señor en tu corazón está escribiendo una hermosa historia por el Espíritu Santo. Está escribiendo en tu corazón una hermosa historia nueva. Porque yo vi delante aquí que tenían una puerta abierta, y esa puerta decía arriba: nuevos comienzos. Y yo te declaro de parte del Señor que en esta casa no van a haber solo cristianos, no van a haber solo evangélicos, sino que la puerta abierta en nuevos comienzos se va a abrir para hijos que se levanten en esta casa. Hijos que se levanten en esta casa van a tener una puerta abierta. ¿Sabes dónde? En el cielo. El apóstol vio una puerta abierta. Que los hijos van a acceder a lo que otros no acceden, porque son hijos. La identidad del hijo está por sobre el oficio. Antes de ser adorador en el altar, antes de ser predicador, antes de ser pastor, antes de ser lo que usted pueda hacer en la casa, usted primero que todo es hijo.
Mire, hermano, cuando Satanás vino a tentar al Señor, no le tentó en su oficio. Si eres el Mesías, dile a las piedras que se conviertan en pan. Si eres el Cristo, dile a las piedras que se conviertan en pan. Si eres el Salvador, dile a las piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo. Quería atacar la naturaleza, porque ¿sabes qué? Un hijo tiene provisión de un padre. Usted lo primero que va a ser atacado por las obras de las tinieblas en forma, hermano, intelectual, va a ser en su condición de hijo. Porque muchas veces Satanás, y el Señor lo reprenda, va a venir a poner pensamientos en tu mente para decirte que tú no lo puedes lograr, que esto no es para ti, que tú no estás calificado para estar en el reino del Señor. ¿Por qué? Porque tienes errores, porque tienes faltas, porque te has equivocado, porque te cuesta, porque hay luchas. Pero déjame decirte algo de parte del Señor. Quien tiene la condición de hijo sabe que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Y aunque Satanás venga a decir lo que quiera, usted va a decir: sí, soy hijo, y en la casa de mi Padre hay pan para mi vida. Porque soy hijo. Tengo ese pan, tengo esa herencia. El diablo tienta en la naturaleza, no en el oficio. Pero eso es que es muy importante que usted califique como hijo del Señor, como hijo de un Padre espiritual, como hijo de un Padre celestial. Es necesario que usted califique en esa dimensión. David fue cumpliendo con su mandato de hijo y se encontró con su destino. Pregunta: ¿cuántos tienen palabra profética sobre su vida? Amén. Mire, David tenía una palabra gloriosa: aceite sobre su cabeza, rey de Israel, hombre conforme al corazón de Dios. Pero estaba en un lugar que nadie lo ubicaba y nadie lo conocía. Pero el Señor sí lo conocía, como el Señor te conoce a ti, como Él te conoce. Pero David recibió un mandato de un padre y le dijo: David, ven, yo quiero que tú vayas a la guerra y que tú le lleves pan y queso a tus hermanos. El hijo le hizo caso a su padre y fue camino a la guerra. Cuando iba de camino a la guerra, ocurrió algo. Empezó a escuchar a un gigante que estaba vituperando al ejército del Señor, ¿o no? Y él pregunta: ¿quién es este hombre sin pacto que viene a insultar al ejército del Señor? Y se empieza a involucrar en eso. Pero yo quiero que usted entienda algo. Todo comenzó en David por relacionarse en los intereses de un padre. Voy en retroceso. Si no hay un padre que lo envíe a la guerra, que lleve queso, que lleve pan, David nunca hubiese escuchado al gigante. Si no escucha al gigante, nunca se involucra en la pelea con el gigante. Si no se involucra con la pelea del gigante, nunca hubiese matado a un Goliat. Si no mata un Goliat, nunca hubiese entrado a la casa real, porque ese era el premio: la hija del rey, sin deudas, y que la casa de su padre sin deudas también. Si no mata a ese gigante, nunca hubiese salido del anonimato y nunca nadie lo hubiese conocido. Pregunta: ¿dónde empezó la cadena profética de David para llevarlo al lugar que Dios quería tenerlo? Solamente comenzó en el mandato de un padre. Por sencillo que sea, hermano, por favor, colabóreme en esto. Tú siempre ten la conciencia: yo no sé si de aquí a ahí me encuentro con mi gigante, que me va a catapultar a mi destino profético. Yo pensé que iba a quedar despeinado, pero cuando entendí yo esto, para mí fue algo glorioso. Yo dije:
en cada cosa que mi Padre me necesite, yo voy a estar. Porque más de algún gigante se me va a aparecer. Y cuando yo lo derrote, entonces voy a estar catapultado en lugares donde Dios me quiere tener. Para servir al Señor hay que ser. ¿Cuántos son gente inteligente? Conéctese con un padre. Amén. En la identidad de hijo se encuentra con su destino. Los siervos califican para estar en lugares, pero los hijos califican para estar sobre los lugares. Un siervo lo único que espera es que su señor le entregue la comida a la hora. Cuando vino la palabra y Jesús dijo: ¿quién es el hombre bueno y prudente a quien el Señor pondrá a cargo de su casa? Que lo que tiene que hacer es entregarle la comida a la hora a los que están en la casa. Solamente el siervo prudente. Entonces el criado lo único que estaba esperando que su siervo le entregara la comida a la hora. Los siervos tan solamente ocupan lugares, pero los hijos están por sobre los lugares. Amén. Como hijo califica sobre los trabajos. Como hijo califica sobre la educación. Como hijo califica a tal extremo que el Señor te ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús por ser hijo. Cuando viene la palabra del Señor y dice que nosotros seamos bautizados, ¿en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu. Lo que yo entiendo es que dijo el Señor: yo quiero que todos los que se acerquen a mí se sumerjan en la identidad de un padre, en la identidad de un hijo, en la identidad de vivir en el Espíritu. Ahí se van a empezar a desatar cosas gloriosas para tu vida. El gemir de la tierra, dice la palabra en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los cristianos. Dice así. Me equivoqué. Versión Dios habla hoy día. La manifestación de los evangélicos. Tampoco. Porque el anhelo de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces quiero decirte algo. ¿Cuántos quieren que su tierra les sea fructífera? ¿Cuántos quieren que su tierra les prospere? ¿Cuántos quieren que su tierra les dé los frutos que ustedes esperan? Sea hijo. Porque hay una tierra que está esperando por la manifestación de un hijo. Amén. ¿Cuántos quieren saber cuál es la característica de un hijo? Amén. Número 1. El hijo está en el espíritu de su padre. Juan 5:17. Pero Jesús le respondía: mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Es que hay algo importante que tú tienes que entender. El hijo va a estar en el espíritu de su padre. Va a estar el hijo pendiente de lo que su padre está haciendo. Por eso que a mí me impacta y a mí me habló mucho cuando mi padre predicó acerca de Evangelismo 8.8. Yo puedo identificar que mi papá dio una carga: predicar, predicar, predicar. ¿Qué hice yo? Predicar, predicar, predicar. Su padre está trabajando. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? Su padre está alcanzando almas. ¿Qué está haciendo usted? Su padre está sirviendo. ¿Qué está haciendo usted? Su padre está adorando. ¿Qué está haciendo usted? Su padre está alcanzando desafíos. ¿Qué está alcanzando usted? Cuando usted tiene el corazón de hijo alineado con un padre, entonces usted se conecta a eso y dice: yo no me puedo quedar quieto. Yo no me puedo quedar quieto. Si usted está viendo que su padre está avanzando en el reino, avance, porque usted tiene el camino abierto, hermano. ¿Por qué? Porque un padre le abre la puerta a un hijo. Un padre le abre la puerta a un hijo. Te dé una puerta abierta que está delante suyo. Entonces comienza a estar en el espíritu de su padre. Lo segundo que habla la palabra del Señor es que el hijo sabe lo que su padre hace.
Y esto se da tan solamente por la relación. Juan 5:20 dice: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Si aún cosas más grandes que estas les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Mire, hermano, el Hijo sabe lo que su Padre hace, producto de la relación con un Padre. Relaciónese con su Padre, tanto celestial, tanto espiritual. Relaciónese con su Padre. Entonces usted sabrá qué es lo que hace su Padre, y usted podrá también hacerlo. Amén. Lo tercero, hace lo que su Padre hace. Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que el Padre hace, también el Hijo la puede hacer. Yo pensé que iba a quedar despeinado con esto, hermano. Pero no se goza por eso. Hermano, mire, tiene usted un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se sentó a la diestra del Padre y que está rogando por ti. Y dice la palabra, hermano, que todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo puede hacer. Sí se puede. Escuche, sí se puede. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pregunta: ¿su Padre ha podido? ¿Sí o no? Entonces usted sí puede. Lo cuarto, habla lo que su Padre habla. Juan 8:28. Porque Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que mi Padre me ha enseñado. Juan 14:10. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza estas palabras. Esto es muy importante, porque una de las cosas que va a provocar que tú completes lo que comienzas es que tengas el mismo lenguaje que tu Padre. ¿Por qué el Señor tuvo que confundir la lengua de los que estaban levantando la torre? Hay algo que a mí me impresiona mucho. Él dice: bajemos, confundamos su lengua. ¿Por qué? Porque cuando los hombres hablan una misma lengua, entonces comienzan a tener todas las cosas en común. Y entonces todo lo que se propongan lo alcanzarán. Comience a hablar lo que su Padre habla, entonces va a alcanzar lo que su Padre alcanza. Porque cuando hay el mismo lenguaje, no hay cosa que no se pueda alcanzar. No hay cosa que no se pueda alcanzar. Otra categoría del Hijo es que el Hijo es fiel. Primera de Corintios 4:17. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. ¿Cuántos quieren calificar como hijos fieles? Usted debe entender, hermano, que solamente los fieles, el Señor le dice: pasa, buen siervo. Y esto es muy importante, que usted crezca en la fidelidad. Pregunta esto: mi esposa no me tiene que convencer a mí que para mí es bueno estar con ella. Pregunta: ¿su esposo tiene que convencerle a usted para que usted sepa que es bueno que usted esté con él? ¿Tiene que ser así? No. ¿Por qué está usted con su esposo? Por amor. Y el amor le hace a usted ser fiel. Su padre no le puede estar diciendo: es bueno que usted esté conmigo. Usted lo sabe. Usted sabe que le conviene estar con su padre. Lo sexto, el Hijo es verdadero. Primera de Timoteo 1:2. Timoteo, mi verdadero hijo en la fe,
Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia y misericordia. Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Quien es un hijo verdadero se muestra transparente, se muestra confiable, se muestra honesto, no anda con apariencias, no aparenta lo que no es. ¿Por qué? Porque es hijo verdadero y porque el Señor aborrece la hipocresía en su iglesia. Porque tú te puedes ocultar bajo los ojos de un pastor, te puedes ocultar bajo los ojos de un hermano, pero querido hermano, te digo de parte del Señor, de los ojos del Señor nadie se puede ocultar. Dios busca hijos verdaderos, porque su casa es llamada columna y baluarte de la verdad. Un hijo que es verdadero se califica porque es verdadero, porque se muestra como tiene que mostrarse. No anda con cosas extrañas, ni cosas raras, ni cosas medias turbias. El que tenga oídos, que oiga. Lo siguiente, el hijo hace la voluntad de su padre. Juan 5:30 dice: no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Cuántos están haciendo alguna tarea en esta casa? Levánteme su mano. Predicadores, servidores, porteros, algo que usted haga en la casa. Si está involucrado en algo, levánteme su mano. Si usted está haciendo algo, la Biblia dice que el que es hijo no hace su propia voluntad, sino que si usted se le envió a hacer algo, usted hace la voluntad del que le envió a hacer eso. Amén. Lo siguiente, sirve junto a su padre. Filipenses 2:22. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, mi hijo, que ha servido como hijo al lado de un padre. El hijo está junto en el trabajo con su padre. ¿Cuántos quieren trabajar junto a su padre? Yo pensé que iban a haber más hijos. ¿Cuántos hijos quieren trabajar al lado de un padre? Amén. Camina en la unción de su padre. Juan 5:21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Por qué? Porque caminaba en la unción de su Padre. Por tanto, si su Padre se movía de una manera sobrenatural, el Hijo también se podía mover sobre esa manera sobrenatural, porque era hijo. Entonces tú tienes que entender algo. Más adelante se lo voy a decir mejor. Más adelante se lo voy a decir. Verso 10, o sea, punto 10. Vive en el poder de su Padre. Juan 5:26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido a su Hijo el tener vida en sí mismo. Hermano, cuando tu Padre tiene la fuerza, tiene el anhelo, tiene el carácter, tiene la unción, tiene el poder del Señor y es capaz de sobreponerse a las circunstancias, de sobreponerse a la crítica, de sobreponerse a los desafíos, entonces el Hijo también tiene la capacidad, porque lleva vida en sí mismo, de sobreponerse a las circunstancias, de levantarse por sobre los problemas, de alcanzar lo que hay que alcanzar, de caminar por donde hay que caminar, de llegar a donde hay que llegar. ¿Por qué? Porque vive también en el poder de su Padre. Punto 11, y esto me gusta. El Hijo trae el sello de su Padre. Mire, Juan 6:27. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este está puesto por el Padre el sello de aprobación. Esto es tremendo, porque mire, hermano, el Señor viene y dice: yo tengo distintos hijos, pero voy a acercarme a uno
Y empieza a hablar de ese hijo. Y dice, yo quiero que mi hijo lo conozcan, porque quien ve al hijo ve al padre. Entonces algo yo tengo que hacer con él para que lo reconozcan que es hijo mío. Entonces viene el Señor, se acerca y le dice, yo te tomo como mi hijo y te pongo mi sello. Y te marca. Esa marca es vista por el cielo y por las tinieblas. ¿Alguien recibe esto? El Padre puso un sello de aprobación sobre ti y te marcó y te apartó. Y como dice la voz profética por Isaías, mi hijo eres tú, yo te engendré. Y lo marca. Cuando un padre te marca, no hay nada que te pueda apartar de su mano, porque Él te marcó, te selló. Lo que está diciendo en otras palabras es que, hermano, cuando tú tienes marcas, los cielos se te abren. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren tener cielos abiertos? Mire, hermano, mire. Cuando Él calificó como hijo y Él se sumergió en la identidad de un padre, algo provocó ese Jordán glorioso. La humillación de un hijo que se sumerge en la identidad de un padre hace que los cielos se abran. Cuando se abren los cielos, el Padre declara sobre ti algo y dice, este es mi hijo amado, en él me complazco. Yo no sé si alguien lo recibe, hermano, pero qué hermoso que los cielos se te abran y que la voz de tu Padre te señale y diga, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y déjame decirte algo de parte del Señor. Como yo soy tu Padre, nadie te puede arrebatar de mi mano. Nadie te arrebatará de mi mano, porque por precio te compré y mi marca llevas tú. Aleluya, el sello de aprobación de un padre que es marcado con un destino distinto y diferente. Aleluya. Siendo así, lo siguiente es que el hijo es el reflejo de su padre. Hebreos 1:3 dice, el hijo es el resplandor de la gloria de su padre. El hijo es la fiel imagen de lo que su padre es, el que sostiene todas las cosas con su palabra, pues el hijo tiene el resplandor y la imagen de su padre. Esto me impacta porque hay mucha gente que tiene que ver en ti a tu padre. Le voy a decir algo para adelante que el Señor me lo habló. Cuando la pastora estaba hablando aquí, debería haberle agregado otra característica de hijo, pero la anoté en un papelito. Y aquí la anoté. Pero como el hijo es el resplandor y la imagen de su padre, hay algo que hace el hijo. Porque tenemos solamente un Dios y mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Permíteme parafrasear. Solamente un hijo puede llevar un perdido a la conexión de un padre. ¿Hay alguien que tú tengas que llevar al conocimiento de un padre? Solamente un hijo es el mediador entre un perdido y un padre. Solamente un hijo puede conectar un perdido con un padre, porque es el reflejo. Quien te ve a ti tiene que olfatear la identidad de tu padre. Quien te ve a ti tiene que decir, este me huele a su padre, me huele a su padre. ¿Por qué? Porque tú te alineaste con un padre. Que las tinieblas vean en ti algo. Mire, yo le compartí algo a un hermano anoche, le decía, se gozaban los discípulos y volvían con gozo porque los demonios no les sujetaban y reprendían y huían lejos y se iban lejos. Y el Señor le dijo, no se gocen por esto, sino alégrense por algo, porque su nombre está escrito
en el libro la vida. Pero hay algo glorioso. No se goce usted por eso, sino que cuando yo empecé a estudiar en las palabras, las distintas palabras, me encontré algo que golpeó mi vida, que dice: tú no te alegres porque tú puedes hacer cosas de esas índoles, sino alégrate porque en el cielo tu nombre se hizo una reputación. ¡Gloria a Dios! Lo que le estaba diciendo era algo. Cuando tú eres hijo, todos te reconocen. ¿Por qué? Mira, hermano, cuando llegaron los demonios, cuando tú eres hijo, te reconocen. Sé quién es Pablo, tiene reputación en el cielo. Y sé quién es Cristo, es el Hijo de Dios. Pero a ti no te conozco. ¿Dónde está tu sello? Solamente un hijo tiene sello de aprobación de un padre. Que tu nombre tenga reputación en el cielo. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Que digan: no, es tremendo, este tiene reputación en el cielo, hasta los ángeles le conocen. Dile a que está a su lado que los ángeles sepan de ti. Lo siguiente: el hijo trae honra al padre. Juan 5:23. Para que todos honren al hijo como el hijo honra al padre. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque ¿sabe algo que se ha perdido en la iglesia? El concepto de la honra. Yo le voy a decir algo. Nosotros no ofrendamos tan solamente para suplir necesidades de la iglesia. Nosotros ofrendamos porque es una honra, es un privilegio que Dios te da. La honra es la que Dios te da a ti, de tener algo que entregarle a Él. Honroso. Y cuando tú tienes un padre espiritual, un hijo verdadero le trae honra a su padre. Yo le dije algo una vez a un hermano, cuando siempre venía con puro drama. Entonces un día le dije: hermano, te voy a decir algo, espero que no se te moleste. ¿Eres hijo o eres hermano? Para saber cómo te hablo. No, soy hijo. Listo. Cuando tú no aportas para la solución, entonces comienzas a ser parte del problema. Pero ¿sabe qué? Nunca más trajo un problema. Llegó y dijo: pastor, ¿sabe lo que pasa esto? Pero ya encontré la solución. Porque un hijo trae honra. Un hijo trae lo bueno. Que el Señor te halle como hijo con buenos informes. Con buenos informes. Lo siguiente: un hijo trae gloria al Padre. Juan 17:1. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu hijo, para que tu hijo te glorifique a ti y te traiga gloria. Un hijo verdadero trae gloria a un padre. Por eso le vuelvo a decir: que el padre te marque y abra el cielo y diga: este es mi hijo y yo me complazco en lo que él hace, quiere decir que tú estás trayendo gloria a tu padre. Levante su mano y diga conmigo: Señor, quiero traer gloria a tu vida. Quiero que te complazcas conmigo. Amén. Trae gloria.